Buenos días a todos. Muchas gracias a la EOI por invitarme a participar en estas jornadas y gracias a Emilio también por la generosa presentación que ha hecho tanto de mí como de mi compañía. Bueno, somos viejos conocidos en esto del cambio climático. Bueno, la presentación de hoy trata sobre un tema que a lo mejor suena más sencillo de lo que realmente es, que es el tema de los proyectos domésticos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un tema que ahora mismo está de bastante actualidad a nivel europeo. Hay distintos grupos relacionados con el mundo local, con el mundo municipal, que están tratando de potenciar este tema. Hay varios grupos de presión y varias compañías en España también que están agitando un poco el tema, con lo cual estamos hablando de un tema con una explicación y con una justificación conceptual que yo creo que vais a entender muy fácil y que vais a comprender, y con una articulación y con un desarrollo todavía en ciernes, o sea que todavía se está preparando. Entonces, bueno, eso es un momento interesante para hablar de este tema y probablemente si dentro de 2 años volvéis a ver esta presentación, espero que no, seguro que me he equivocado en todas y cada una de las cosas que he comentado porque estamos a futurible, está por desarrollar. Por definirlo en una palabra, lo vamos a ver mejor y además la presentación está pensada para que el desarrollo sea progresivo, ¿no? Para que vayamos entrando en más y más hondura, ¿no? al mismo tiempo que vamos profundizando en la presentación. La idea es, la palabra clave va a ser monetización. Es una palabrota, un sustantivo que probablemente no venga en el diccionario, pero que es un término que se utiliza desde la economía ambiental para referirse a una cosa, que es obtener dinero, obtener ingresos monetarios como consecuencia de una serie de acciones, en este caso como consecuencia de una serie de acciones ambientales. Entonces, la idea es, ¿podemos aprovechar el marco regulatorio existente que habéis estado viendo a lo largo del día de ayer o a lo largo de vuestra formación o de vuestra profesión? ¿Podemos utilizar ese marco para obtener ingresos por la realización de ciertos proyectos? ¿Va a haber dinero para la realización de esos proyectos? Esa es un poco la idea sobre la que vamos a estar hablando y vamos a pensar también cómo va a poder hacerse eso, qué tipo de mecanismos se pueden diseñar y cuál es la justificación de ello. Entonces, ya digo, el marco conceptual es bastante sencillo. Luego ya cuando vamos a entrar en detalles, fórmulas concretas, propuestas concretas para hacer esto, bueno, pues vamos a ir entrando en una cierta complejidad económica, pero yo creo que va a ser sencillo. En cualquier caso, está pensado como una presentación progresiva. Vamos a ver si esto funciona. Pues no. Sí, el último. Sí. No sé si tiene alguno on, off o algo así. Sí tendría que funcionar. Pues no. Sí, hay que pulsar un poco más. Un poquito más. Con más fuste. Bien. Seguiremos ahí. Eso es. Bueno, sin más, este es el índice de la presentación. Primero, bueno, en 2 palabras os voy a describir qué es Factor CO2, la compañía en la que trabajo y a qué nos dedicamos. Después entramos a los conceptos, a la justificación de por qué realmente, y ya anticipo desde el principio cuáles van a ser los resultados de la presentación, por qué personalmente creo que hay razones para asignar dinero a la reducción de emisiones, ¿vale? Vamos a ver un poco el esquema conceptual y dónde o de qué manera podría realizarse. Vamos a ver en el punto 2 una serie de paradojas, una serie de cosas que hacen que eso que es tan fácil y tan intuitivo, luego a la hora de ponerlo en marcha realmente es complejo y no. Los mercados de carbono, la regulación del cambio climático tal y como está definida no sirve o no está consiguiendo hacer eso. Vamos a pensar sobre una serie de instrumentos, que es el siguiente punto, que potencialmente podrían llevar a cabo esa finalidad y podrían conseguir ese objetivo de la monetización. Y finalmente, bueno, pues una parte un poquito más económica, que es, bueno, ¿y qué implicaría eso, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, desde el punto de vista de satisfacción del ciudadano, gestión de intereses comunes, bueno, un punto de vista un poquito más amplio. Funciona. Bueno, sin más, lo que os decía, para que sepáis un poco en qué consiste Factor CO2, mi organización, bueno, es una empresa especializada en cambio climático. En realidad, bueno, son tres empresas, 3 organizaciones. Una empresa es una empresa de consultoría que lo que hace es trabajar pues tanto para... ¿Funciona el láser? ¿Arriba del todo? Bueno, pues no funciona el láser, da igual. Estamos hoy con problemas tecnológicos. Una parte de trabajo para administraciones públicas en políticas de reducción de emisiones, de mitigación y también de adaptación a los impactos del cambio climático.
trabajamos también dentro del área del comercio europeo de derechos de emisión para todas las industrias que están afectadas por el régimen que seguro que habéis estado analizando de comercio europeo de derechos de emisión. Una parte que es una empresa especializada en intermediación, que son brokers, que compran, que venden CO2 y que están moviéndose con todas esas palabrotas de derivados, de todas estas cosas que luego a los demás a los seres humanos nos cuesta tanto entender. Tenemos la parte de iniciativas voluntarias, que tiene que ver con huella de carbono, con compensación de emisiones. Una parte de mecanismos internacionales, que son proyectos internacionales de reducción de emisiones al amparo del protocolo de Kioto, que eso va a tener mucho que ver con la presentación de hoy, el mecanismo de desarrollo limpio, la aplicación conjunta y otro tipo de instrumentos. Y por último, otra empresa que es una empresa especializada en soluciones energéticas, ¿vale? Ahorro, eficiencia, renovables, bueno, ese tipo de cuestiones. Sin más, vamos a ver si con esto mejoramos. ¡Ay, qué bien! Bueno, lo primero, las nociones generales, los conceptos básicos que yo os comentaba, que nos van a permitir seguir luego todo el resto de la presentación. ¿Por qué parece que se debería poder obtener dinero por la reducción de emisiones? Vale, una palabra económica clásica, como veo aquí algunos de mis alumnos pues ya la conocéis, que es el término externalidad. Es muy importante en este contexto. La externalidad es un término económico, que es un término además anterior a la preocupación medioambiental, es un término de los años 20, y una externalidad es una cosa muy fácil. Una externalidad tenemos una externalidad cuando una acción que desarrolla un sujeto privado tiene una serie de costes sociales, una serie de consecuencias sociales que ese sujeto privado no sufre o no se beneficia de ellas, ¿vale? No tiene por qué tener un trasfondo medioambiental. Puede ser que, se suele poner el ejemplo de la panadería, pues cuando yo paso cerca de una panadería, esa panadería al margen del precio que nos cobra por el pan y que se supone que estará condicionado por sus costes de producción y por otra serie de cuestiones, a mí me encanta el olor del pan y hace que el barrio sea muy agradable. Eso sería una externalidad positiva. Es decir, ese sujeto está realizando una acción que tiene un beneficio social, es un ejemplo un poco inocente, pero una acción que tiene un beneficio social y ese beneficio social él no se beneficia de él porque él no cobra dinero por esa satisfacción que presta a la comunidad. Bueno, ya digo que es un ejemplo muy ingenuo. En general, los problemas medioambientales son externalidades, son casos en los cuales un agente privado, si no hay una regulación o un sistema específico que le haga pagar por algo, él no está pagando en su estructura de costes por los costes de la contaminación. El caso del cambio climático es una externalidad del libro. Tenemos una serie de países del mundo que emitimos CO2, por una descripción un poco caricaturizada del tema. Si no hubiera mercados de carbono, si no hubiera regulación de cambio climático, nosotros estaríamos produciendo unos impactos que sobre todo están sufriendo otros países del mundo y no estaríamos pagando por ello, ¿no? Entonces, el ejemplo del cambio climático es un ejemplo claro de externalidad, pero hay externalidades ambientales en la contaminación atmosférica, en la gestión de las aguas, en la gestión de residuos. Si hay una industria que está vertiendo un contaminante al agua y no hay una obligación de depurar ese agua o no se le obliga a ciertas medidas o a pagar por ello, al final va a ser la comunidad la que va a poner una depuradora para que el agua esté limpia y se va a pagar con dinero de la comunidad. Entonces, eso es la barrera que tenemos que superar. Es decir, es una cuestión de asignación de recursos, es una cuestión de equidad. Equidad distributiva, es decir, no es justo que haya un sujeto, en este caso, que está teniendo unos costes y que no pague por ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la clásica gráfica para explicar el concepto de externalidad. Lo único realmente importante en relación con esta gráfica es que, bueno, tenemos una curva, mira, a ver si funciona. Tenemos una curva de oferta y una curva de demanda en circunstancias normales. Lo que sucede es que, perdón, esta de aquí, lo que sucede es que tenemos que incorporar a los costes privados de la gente que está emitiendo los costes sociales asociados a su acción. En el caso del cambio climático, pues le haríamos pagar por los efectos que va a tener esa contaminación, entre comillas, ¿no? Estas emisiones. Entonces, subiría su curva de costes porque incorporaríamos los costes sociales y esto produciría un aumento del precio y una disminución de la cantidad. Eso es un poco más o menos lo que dice la teoría económica sobre la externalidad. En el caso del cambio climático hay un régimen legal que trata de hacer frente a la externalidad, que lo habéis estudiado, pues el protocolo de Kioto sería el ejemplo marco a nivel internacional que lo que trata es de introducir un límite, un coste asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, claro, una vez que tenemos un sistema de cap and trade, como es por ejemplo el sistema del protocolo de Kioto o el comercio europeo de derechos de emisión o cualquiera de estos sistemas en los cuales se da un número limitado de cuotas a una serie de agentes participantes relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero, a partir de entonces ya el CO2 tiene un coste, con independencia de que a mí me sobre o de que a mí me falte. Imaginaros que somos una industria afectados por el comercio europeo de derechos de emisión, aunque a nosotros nos sobrará
CO2, si nos hubieran dado más CO2 del que nosotros necesitamos, emitir CO2 tiene un coste de oportunidad, porque si yo no estuviera emitiendo ese CO2 lo podría vender y podría estar obteniendo unos ingresos por ello. O sea, una vez que estoy dentro de un esquema de cap and trade y que el CO2 tiene un precio, emitir CO2 pasa a tener un coste, puede ser un beneficio, pero en cualquier caso tiene un coste de oportunidad. Emitir CO2 ya no es gratis. Ya hemos introducido una barrera dentro del concepto de externalidad. Profundizaremos más en esto, pero bueno, esto es un poco la idea que está aquí detrás. Hay distintos tipos, evidentemente, de mercados para evitar el concepto de externalidad. Lo que a nosotros nos interesa es lo que se llaman lo que habéis estado trabajando estos días, lo que se llama en bibliografía los mercados grises, ¿no? Sistemas de certificados grises, que son básicamente sistemas de cap and trade para asignar un precio a la emisión de gases de efecto invernadero. Sistema de palo y zanahoria. Por un lado, va a haber gente que va a tener que poner en marcha medidas de reducción porque no tiene CO2 suficiente para justificar sus emisiones, y por otro lado, oye, los que sean ágiles, tengan oportunidades de reducción a bajo coste y sean ágiles yendo al mercado, van a obtener unos ingresos por ello. Esa es un poco la filosofía de los mercados de carbono. Y en pura teoría, una vez que uno diseña un sistema de estos, claro, y en el caso del CO2 es particularmente claro. Ahora se está discutiendo a nivel europeo si va a haber sistemas de cap and trade sobre los NOx, sobre el dióxido de azufre, sobre otro tipo de contaminantes. Es distinto porque son contaminantes locales. Es exactamente lo mismo para el cambio climático emitir una tonelada de CO2 en la calle Gregorio del Amo que emitir una tonelada de CO2 en Johannesburgo. Entonces, una vez que diseñamos un sistema de cap and trade, lo que nos interesa es que la reducción que se haga sea la más coste eficiente posible. Ya que tiene el mismo efecto una tonelada de CO2 en un sitio que en otro, en un sector que en otro, lo que nos interesa es que las reducciones sean al menor coste posible. Esa es una de las finalidades que está implícita en el diseño de sistemas de cap and trade, que además se haga en áreas o sectores con mayor potencial. Y esto lo estoy diciendo porque veremos que luego algunas de las paradojas de cómo funcionan los mercados que funcionan exactamente al revés, pero bueno, deberían existir incentivos a reducir allí donde hay potencial. Donde no hay potencial no tiene sentido tampoco castigar más a un sector que no tiene potencial de reducción. Y bueno, a través de distintos incentivos hay esquemas de proyectos, como seguro que habéis estado viendo, donde se incentiva a la realización de proyectos concretos, y luego hay otros sistemas que son de cap and trade, donde realmente lo que se asigna es una cantidad limitada a emitir, el derecho a emitir una cantidad limitada de gases de efecto invernadero. Todo esto es muy conceptual, Vale, empezamos a concretar un poquito. ¿Qué sucede en el caso de España? Hay una expresión española que es lo de los sectores difusos, ¿vale? Que seguro que la habéis oído. Realmente no. A veces uno se encuentra con problemas cuando tiene que traducir la palabra sectores difusos. De hecho, me pasó cuando redacté un poco la nota sobre de qué iba a ir esta presentación, que había que traducirla al inglés. Es una palabra que no existe en otros idiomas. Bueno, uno puede inventarse un poco, pero es un término acuñado en España, pero que se refiere a los sectores que no están dentro del comercio europeo de derechos de emisión, ¿vale? La idea es, el protocolo de Kioto regula las emisiones del conjunto de los países que están afectados por él. En el caso de España regula los 400 millones, los que sean, de toneladas de CO2 que se emiten en España, y hay una serie de sectores que están bajo el sistema de comercio europeo de derechos de emisión, que básicamente ellos se gestionan su compromiso de Kioto. Ellos reciben derechos del gobierno, ellos van viendo si están emitiendo mucho o poco y van comprando, van vendiendo CO2, pero ellos tienen su propia forma de cumplimiento, de manera que el gobierno solo responde de las emisiones de los sectores difusos, ¿vale? Que es los sectores no industriales, vamos a decir, o sea, todas las emisiones que no están asociadas a los grandes sectores industriales en España. Bueno, como os podéis imaginar, si miramos cuán alejados están los distintos sectores de su cumplimiento de los objetivos de Kioto y separamos los sectores regulados de los sectores difusos, bueno, pues la intuición que muchos tendréis en la cabeza es correcta. Es decir, aunque España, estos son números de 2009, algún periodista ha sacado ya en prensa números de 2010, no me aventuraré a decir si son ciertos o no, porque no lo sé. En cuanto a emisiones totales, España en 2009 empezaba a estar ya dentro del marco del cumplimiento de los objetivos de Kioto. Nos llevaría un poco más de tiempo explicar, no sé si lo habéis analizado, qué es el objetivo ampliado, el objetivo limitado, pero en fin, la cuestión es que España empieza a estar ya dentro del objetivo de Kioto, teniendo que comprar CO2 fuera, pero empieza a estar un poco dentro de su objetivo de planificación. Mientras que vemos que los sectores difusos están todavía muy por encima del objetivo, incluso del objetivo ampliado que estaba dentro de la planificación española, y los sectores regulados por el comercio de emisiones han cumplido de sobra incluso con el objetivo más restrictivo. Léase en Román Paladino, la industria afectada por el comercio de derechos de emisión ha reducido mucho más sus emisiones que el resto de sectores, que el transporte, los residuos, el sector residencial, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno solo tiene que pagar las emisiones de los sectores difusos, el resto de sectores se buscan la vida, y dos, esos sectores difusos son los que más están aumentando sus emisiones, los que menos han sido capaces de cumplir con los objetivos, con lo cual también, ¿dónde deberíamos poner incentivos? Pues bueno, yo creo que
que aparece, ¿no? O se muestra como algo relativamente claro. Y esta es la última diapositiva de conceptos comunes. Hay ya un mecanismo dentro del protocolo de Kioto que nos permite acercarnos a solucionar este problema. Ya intuís por lo que hemos estado hablando hasta ahora, yo estoy hablando de incentivos a los proyectos domésticos, que me estoy refiriendo sobre todo a los incentivos en los sectores difusos. Por muchas razones, hombre, obviamente porque es el objetivo político, segundo porque hay más potencial y son sectores que están más alocados en cuanto a la evolución de sus emisiones, y tercero, claro, porque el resto de sectores ya tienen un incentivo, ya están sujetas a un esquema de cap and trade. Sin embargo, las emisiones que todos nosotros tenemos como ciudadanos, nosotros no sufrimos esa constricción del precio del CO2, lo estamos pagando con presupuestos públicos. Es el Gobierno el que, con los presupuestos generales del Estado, está comprando CO2 para cubrir nuestras emisiones y no nos ha trasladado ese objetivo. Entonces, obviamente parece que es el lugar donde deberíamos actuar. Entonces, lo que ya está establecido, los mecanismos que ya existen. Bueno, tenemos dos mecanismos de proyecto. El primero nos interesa poco, que es el mecanismo de desarrollo limpio, del que seguro que habéis estado hablando un montón a lo largo del curso. El mecanismo de desarrollo limpio es un sistema de incentivo a la realización de proyectos en países, digamos, en vías de desarrollo, a países que no tienen objetivos bajo el protocolo de Kioto. Entonces, bueno, es una fuente de datos interesantísima sobre qué tipo de proyectos se pueden hacer, cuánto cuestan los proyectos, en qué sectores son importantes. Nos interesa muchísimo porque va muy acelerado, hay muchos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Es una, bueno, con todos los matices que cada uno quiera ver, pero es una fórmula de éxito. Hay un montón de proyectos identificados y un montón de toneladas de CO2 que se han reducido gracias al mecanismo de desarrollo limpio. Y la aplicación conjunta del que se habla menos es el mismo mecanismo, pero referido a países desarrollados, a países que tienen objetivos bajo el protocolo de Kioto. Entonces, a priori, la aplicación conjunta, y esa es un poco la lección de esta diapositiva, podría ser un mecanismo que nos permitiera solucionar el problema. Es decir, la aplicación conjunta nos permite desarrollar proyectos de reducción de emisiones en países desarrollados. Podríamos hacer proyectos en el transporte, podríamos hacer proyectos en los residuos en España y utilizar el mecanismo de la aplicación conjunta. Vamos a ver que no es tan sencillo. Bueno, aquí ahora es cuando os tenéis que poner unas gafas 3D que os han dado a la entrada para ver la animación. Os va a poner una animación muy cutre, ¿vale? Pero es que a mí me gusta y es... Bueno, llevo muchos años usándola, ¿no? En el caso del mecanismo de desarrollo limpio, es un esquema muy fácil desde el punto de vista conceptual, porque solo hay unos países anexo 1 que tienen un compromiso y los países no anexo 1 no tienen ningún compromiso. Entonces, cuando uno hace un proyecto, lo que se produce es... ¿Os ha gustado? Lo que se produce es una transferencia, vamos a decir, de cuota, entre comillas, de países no anexo 1 a países anexo 1. En realidad, los países no anexo 1 no tienen cuota, con lo cual lo que hay que demostrar es que la reducción que se ha producido en esos países está justificado o está relacionado con los mercados de carbono. Esto es un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero vemos que en los países anexo 1 se va a emitir más de lo que había dicho el protocolo de Kioto, pero porque les hemos quitado un poquito de emisiones a los países en vías de desarrollo. La aplicación conjunta es mucho más fácil desde el punto de vista conceptual porque no tocamos la parte de los no anexo 1 y solo tocamos la parte de aplicación conjunta, perdón, la parte de los países desarrollados y, por ejemplo, se realiza un proyecto en Alemania con dinero francés. Entonces, lo que sucede es que la cuota de un país se traslada a otro país dentro del anexo 1, pero es obvio, y sabéis mucho de matemáticas, que el área de la zona verde de arriba y de la de abajo es la misma, con lo cual las toneladas de CO2 van a ser las mismas, ¿vale? Entonces, el sistema de aplicación conjunta es un sistema para el que ya existe una regulación dentro del protocolo de Kioto y en el cual lo que estamos hablando es de una transacción soberana entre dos gobiernos que tienen su propia cuota y que pueden establecer sus operaciones abiertamente y el caso que os pongo de Francia invirtiendo en Alemania no es un ejemplo desaforado, es una cosa que existe y veremos ejemplos de proyectos. Bueno, esto es un poco la introducción. Vamos a ver un poquito ya, aunque no se ve, fórmulas concretas y en este caso las paradojas de la monetización de reducciones de emisiones. Bueno, estas paradojas, por eso pone ahí el logotipo, vienen de un proyecto que nos encargó Gas Natural Fenosa y que nos ha pedido además que pongamos el logotipo, no podemos utilizar estas diapositivas sin su logotipo, que ellos lo que han creado es, ellos tienen mucho interés en el desarrollo de fórmulas de soluciones de ahorro y eficiencia energética, energía geotérmica y otro tipo de soluciones. Y dicen, joder,
es una pena porque nosotros estamos reduciendo emisiones. Nosotros, cada proyecto de eficiencia energética que hacemos en España, estamos reduciendo emisiones y estamos contribuyendo a cumplir con los objetivos de Kioto. Estamos haciendo una externalidad positiva, como la panadería que veíamos antes, y además puramente monetaria. Cada tonelada de CO2 que nosotros ahorramos en un ciudadano que ha puesto energía solar geotérmica, le estamos ahorrando al gobierno 12 euros por tonelada de CO2, por poner un precio, que no va a tener que comprar o que va a poder vender en los mercados internacionales de CO2. Entonces, bueno, eso es un desajuste, es una externalidad. No hay, desde el punto de vista distributivo, nosotros estamos haciendo algo que beneficia al conjunto de ciudadanos y no lo tenemos internalizado. Queremos obtener ingresos, ¿no? Pero claro, veíamos que había 3 problemas. El primero es un poquito más lógico. Es decir, que en los países menos desarrollados hay más incentivo de mercado. O dicho al revés, que en los países desarrollados el incentivo de mercado a la reducción de emisiones es menor. ¿Qué quiere decir eso? Que el mecanismo de desarrollo limpio funciona muy bien en los países en vías de desarrollo, mientras que la aplicación conjunta es un mecanismo muy complicado, que tiene muchas barreras y en el cual además los países ni siquiera están convencidos de que se pueda realizar o de cómo debería realizarse. Con lo cual nos encontramos con una paradoja, que es más fácil hacer proyectos, obtener dinero por reducciones de emisiones en países en vías de desarrollo que en países desarrollados. Es lógico porque decíamos que buscábamos coste-eficiencia y efectivamente es más barato reducir en los países en vías de desarrollo. Pero por otro lado, hombre, no parece muy lógico y además es contrario a un par de principios del protocolo de Kioto que solo hagan los demás y que no hagamos nosotros, ¿no? Con lo cual, bueno, parece que habría que atacar sobre eso, ¿no? Y los otros dos directamente no tienen ningún sentido. Una paradoja que tenemos es que cuanto más ineficiente es un sector, tiene menos incentivos a reducir. Y dijimos al principio justamente lo contrario, debería haber más incentivos a reducir en los sectores donde hay mayor potencial. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar y lo vamos a ver con que eso no es así. Y luego también que a veces las tecnologías donde hay mayor incentivo son las tecnologías más caras, con lo cual violamos otro de los principios que decíamos antes, ¿no? Que tenemos incentivos a reducir emisiones allí donde hay mayor incentivo, allí donde hay mayores costes de abatimiento. Entonces, bueno, esto claramente es una paradoja o es algo que no debería ser así, ¿no? Bueno, respecto a la primera paradoja, la paradoja geográfica, yo creo que la he explicado bastante, no me voy a detener en exceso. Bueno, básicamente tiene que ver con que la realización de proyectos en países desarrollados, hay una fórmula que decíamos antes que es la aplicación conjunta, hay otra fórmula que es los esquemas de inversión verde, pero en general, si bien en los países de Europa del Este hay un cierto desarrollo de esos mecanismos, aunque están sujetos a su propia regulación nacional y es un sistema mucho menos liberalizado que el mecanismo de desarrollo limpio en economías en desarrollo. En general, en el caso de Europa Occidental, hay muy poquito desarrollo y nos encontramos también con que el propio comercio europeo de derechos de emisión es una barrera a la realización de estos proyectos, porque hay una cosa que se llama doble contabilidad, que lo que nos va a decir es que, y la vamos a ver a continuación, que solo podemos realizar proyectos, no solo en sectores difusos, per se, sino que además todo lo que tiene que ver con generación de energía eléctrica entra en conflicto con el comercio europeo de derechos de emisión y eso nos restringe mucho la capacidad de realizar proyectos. Bueno, esto es sin más una gráfica para que veáis la diferencia de resultado entre la aplicación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio, es decir, entre cómo está funcionando el mecanismo para incentivo de proyectos en países en vías de desarrollo, que es lo que tenéis en negro en la gráfica, versus la aplicación conjunta en países desarrollados. Bueno, la diferencia es monstruosa y es abismal, ¿no? Realmente funcionan muchísimo mejor los proyectos en países en vías de desarrollo, han tenido un desarrollo mucho más amplio. La segunda paradoja es la sectorial, que decíamos que cuanto más ineficiente es un sector, tiene menor incentivo para la reducción de emisiones. Y realmente es que los sectores que están cubiertos por el comercio europeo de derechos de emisión tienen su incentivo, pagan, venden, compran CO2, tienen su propia historia. Y en el resto de sectores nos encontramos con que la definición o el marco normativo que nos deja la regulación comunitaria es bastante complicado. Bueno, hay una decisión del año 2006 y luego una directiva del año 2009. Y lo que nos dicen es que, claro, podríamos llegar a hacer, si los países quisieran, proyectos de aplicación conjunta o proyectos domésticos que nos dieran ingresos monetarios, pero solo cuando no tiene que ver con ahorro de electricidad. La idea que está detrás de esto es que si yo reduzco emisiones en el consumo de electricidad, en realidad lo que estoy provocando es que haya menos emisiones, hay una central térmica que está dejando de operar en el sistema, con lo cual hay menos emisiones dentro del comercio europeo de derechos de emisión y ya hay alguien dentro del comercio europeo de derechos de emisión que se va a incentivar por esos derechos de emisión, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro,
eso afecta a muchas medidas de ahorro y eficiencia que tienen que ver con ahorros eléctricos. Solo podríamos atajar esto desde el punto de vista energético en lo que tiene que ver con ahorros térmicos. Y eso nos complica mucho la vida porque hay muchas tecnologías que tienen muchas barreras a la implantación, el caso de la geotérmica que os decía y otro tipo de tecnologías, que producen ahorros, pero que nos encontramos con esta barrera a la hora de desarrollarlo, ¿no? Luego lo vamos a ver mejor. Entonces, lo único que parece que donde podríamos, según la normativa comunitaria, obtener ingresos, sería en la parte de sectores difusos, ahorro de sectores difusos no regulados por el comercio de emisiones, ellos tienen su propio sistema, y en lo que no tenga que ver con ahorro de electricidad. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay una serie de tecnologías. Por ejemplo, aquí pone el coche eléctrico, que estaría un poco en el límite, porque probablemente tiene una cierta vinculación con el sector eléctrico, aunque este es un caso distinto, es un caso de consumo y no de ahorro. Pero bueno, nos encontramos con que hay, y esto es, insisto, dentro del proyecto, del marco de este proyecto que buscábamos incentivos para ahorro y eficiencia energética, bueno, pues que todavía hay una serie de tecnologías que podrían tener un potencial, aunque hay que analizar en mucho detalle que no se produzcan supuestos de doble contabilidad. Vale, y ya para terminar con la paradoja, primero, lo que decíamos, hay más incentivos en los países en vías de desarrollo. Segundo, hay más incentivos en los sectores regulados, en la gran industria, que es la que históricamente ha hecho muchas medidas de ahorro y bueno, tiene mucho menor margen de maniobra para reducir emisiones. Y la tercera es que, claro, si miramos, estas gráficas se llaman bueno, tienen muchos nombres, ¿no? De costes marginales de abatimiento. Son unas gráficas que se han puesto de moda hace unos cuantos años en Europa, las inventó un belga, y lo que vienen a decir vienen a poner cuál es el coste por tonelada de CO2 de poner en marcha distintas medidas de reducción de emisiones, que lo tendríamos en este eje, mientras que en el eje horizontal lo que nos pone es cuál es el potencial de reducción de emisiones. De manera que, esto no lo hemos hecho nosotros, esto yo creo que es de McKinsey. Esto es, por ejemplo, el potencial que tendría la energía nuclear para reducir emisiones en Polonia, me parece que es, sí. Entonces, pues costaría en torno a algo menos de 10 euros la tonelada de CO2 poner en marcha energía nuclear, según este estudio, y podría reducir, pues aquí tienes, desde los 85 hasta los 125, pues 40 millones de toneladas. Eso es un poco el ejercicio de estas gráficas. Y siempre que se hacen estas gráficas, coincide que tenemos, creo que luego salen unos circulitos, sí, coincide que tenemos siempre en el lado de la izquierda medidas de ahorro y eficiencia energética, es decir, que son medidas que se pueden hacer a un coste de abatimiento muy bajo, que son medidas muchas veces a coste negativo, que es lo que nos encontramos aquí, es decir, que son rentables por sí mismas, pero que tienen barreras a su implementación, y que, sin embargo, las tecnologías que tienen más sistemas de incentivos son tecnologías que están más a la derecha, ¿no? Son tecnologías que tienen un coste marginal de abatimiento más alto, ¿no? Entonces, bueno, esto parece que también puede ser una paradoja y algo sobre lo que deberíamos trabajar. ¿Qué instrumentos podemos desarrollar para superar estas barreras y para poner en marcha incentivos a la reducción de emisiones? Bueno, el primer mecanismo que hemos comentado es la aplicación conjunta. ¿Existe aplicación conjunta en España? Sí. De hecho, hay 2, 3 proyectos, bueno, son de la misma empresa, que están registrados ya en España y que nos dicen, bueno, se puede obtener dinero como consecuencia de reducciones de emisiones. Son proyectos en el sector químico, de reducción de ácido nítrico, bueno, de producción de ácido nítrico, esos son casos muy peculiares, pero no hay todavía un desarrollo alto, ¿no? El caso de la aplicación conjunta sería muy fácil, aquí lo veis también aplicado a pequeños proyectos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En el caso de la aplicación conjunta, realmente es el titular del proyecto, es un mecanismo más liberalizado. El titular del proyecto, que va a tener una reducción de emisiones, redacta una serie de papeles, hace una serie de documentos y los manda al gobierno, el gobierno los acepta y entonces, a partir de ahí, estoy simplificando horrores el procedimiento, podría obtener toneladas de CO2 y él podría vender esas toneladas de CO2 en el mercado, con lo cual tendría un incentivo a la realización de esos proyectos. En el caso que os he comentado del sector químico, pues la empresa que va a poner en marcha esas reducciones, pues todos los años irá un auditor, verá cuánto ha reducido y luego lo que va a hacer va a tener una serie de toneladas de CO2 asignadas y las podrá vender y podrá obtener unos ingresos, con lo cual esa medida de reducción de emisiones pues va a tener unos incentivos económicos. Es un poquito más complicado cuando tenemos que ir a proyectos más pequeños. Es mucho más fácil de funcionar en aplicación conjunta cuando hablamos de grandes proyectos en los cuales hay un solo titular. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de ahorro y eficiencia, y sigo con el mismo ejemplo, para verlo más fácil, claro, lo que tendríamos es probablemente muchos sectores que tendrían que de alguna manera agruparse, ¿no?, y deberían tener un interlocutor único que sería tanto el que se encargara de todos los trámites, metodologías y demás historias con el gobierno, con los auditores y con toda la parafernalia administrativa, y por otro lado también podría ser el que vendiera esos derechos de emisión, esas toneladas de CO2 obtenidas y las redistribuyera entre los distintos participantes en proyectos. Sería una fórmula de conseguir
superar o incentivar esa externalidad positiva otra vez, ¿no? Conseguir que los promotores de proyectos de reducción de emisiones pudieran tener incentivos para su puesta en marcha. Es el ejemplo más fácil, aunque sí que es verdad que la aplicación conjunta tiene un montón de requisitos de Naciones Unidas, tiene un montón de trámites y, bueno, no es sencillo de aplicar, sin entrar aquí tampoco en demasiados detalles, pero ha funcionado en Europa. Estos son dos ejemplos de Alemania. Esto es un ejemplo de Alemania, otra vez con inversión francesa, en el cual, oye, estamos hablando de bomba de calor geotérmico y lo que se puso en marcha en Alemania era un sistema en el cual aquellos agentes que instalaran bombas de calor geotérmico tuvieran un retorno a través de CO2, que se llamaba el Climate Bonus, y, oye, era un incentivo en dinero, pero era un incentivo equivalente al valor del calor geotérmico, que tiene muchísimas barreras a su implantación, pero que es muy eficiente. Entonces, oye, se ha conseguido realmente superar esa barrera, ¿no? Se ha conseguido monetizar esa reducción de emisiones. Y creo que tenéis otro ejemplo de Alemania también para un tema de cambio de calderas, de mejora de calderas de vapor, en el cual, pues otra vez es el mismo mecanismo y otra vez con inversión, este creo que era con inversión alemana, pero bueno, estamos aprovechando los mercados de carbono para poder hacer proyectos de reducción de emisiones. Imaginaos lo que significaría esto. Significaría que muchas medidas de reducción de emisiones que se pueden hacer en los países desarrollados y que no se hacen porque no hay incentivos, pues se podrían superar esas barreras y se podrían poner en marcha, ¿no? Bueno, con sus respectivos matices. Entonces, bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Que se podría utilizar la aplicación conjunta para hacer esto. Otro sistema serían los esquemas de inversión verde. Esta es una fórmula que solo se usa en Europa del Este hasta el momento. Básicamente, los sistemas de inversión verde son un mecanismo de Estado a Estado. Pues por poner un ejemplo que no haga daño, pues Irlanda, por ejemplo, necesita comprar CO2 para cumplir con el protocolo de Kioto y se lo compra, me lo estoy inventando, lo prometo, al gobierno ruso. Entonces, Irlanda le paga al gobierno ruso una cantidad de dinero por el CO2 que le está vendiendo, pero le condiciona a decir, oye, el dinero que obtengas de esta transacción no te lo puedes gastar en coches oficiales, no te lo puedes gastar en yo qué sé qué, sino que lo tienes que invertir realmente en proyectos de reducción de emisiones. Es igual que la aplicación conjunta, tiene una cosa parecida, pero esto ya es una relación de Estado a Estado y es mucho más flexible, porque el gobierno no tiene que andar justificando cada tonelada de CO2 reducida, no tiene que hacer tantos trámites, sino que el gobierno que recibe la ayuda es el que establece distintos tipos de subvenciones y de mecanismos para conseguir que se realicen los proyectos. Y lo que hace es invertir ese dinero, es un win-win. Él obtiene un dinero para modernizar su economía, para hacer proyectos de reducción de emisiones y, por otro lado, el comprador de los créditos obtiene un CO2, y además un CO2 un poquito limpio, ¿no? Un CO2 verde, no es un CO2 un poquito sucio, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se ha realizado sobre todo en Rusia y Ucrania, que son los países que tienen un mayor potencial, aunque hay proyectos de esquemas de inversión verde, muchos, no es un secreto, firmados por el gobierno español, por ejemplo, con un montón de países de Europa del Este. Entonces, el mecanismo es, se llega a un acuerdo, qué cantidad de toneladas de CO2 se venden y también qué tipo de proyectos se pueden realizar. Hombre, a priori, esto no tendría tanto sentido, si estamos hablando del caso de España, desarrollar estos incentivos porque, por definición, el gobierno español, al menos de momento, es un gobierno más comprador que vendedor. Pero, de alguna manera, sí nos da una idea de que la parte, todo lo que tiene que ver, todo lo que va de la diapositiva para abajo, es decir, no lo que es la operación de compra y venta entre un gobierno y otro gobierno, sino la idea de poner, por ejemplo, un fondo para la eficiencia energética que fuera redistribuyendo dinero entre distintos sectores en función de las reducciones de emisiones que se fueran produciendo, también puede ser una idea potente, ¿no? En Ucrania, por ejemplo, que es el país que mejor conozco, hay un mecanismo que se llama el UKIP, que es el programa de eficiencia energética ucraniano, que lo que hace es distribuir todo el dinero de las transacciones de CO2 del gobierno entre distintos proyectos de reducción de emisiones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se consigue de nuevo el objetivo. A mí el sistema que más me gusta, pero debo reconocer que no le gusta a nadie, porque es un sistema un poquito macarra, es un sistema de pago directo por reducción de emisiones. Vamos a ver, el gobierno español tiene que comprar. Bueno, él dice que los datos oficiales son 150 millones de toneladas de CO2, me da igual. 100, 200, da lo mismo. Lo que puedes hacer, si vas a tener que comprarlos fuera, vas a tener que comprar el mecanismo de desarrollo limpio, vas a tener que hacer esquemas de inversión verde a 12 euros la tonelada, ¿por qué no sacas una subasta en España? Sacas una subasta y que se presenten aquellos promotores de proyectos que tengan un coste por tonelada de CO2 inferior a 12 euros. Y tú sencillamente vas asignando el dinero que ibas a dedicar a proyectos fuera, lo vas asignando a los distintos proyectos que se presentan por orden de coste, por orden de mérito. Entonces, lo que tendríamos, esto es una ficción, sí lo han hecho algunos países, lo que tendríamos es que, pues por ejemplo, se nos van presentando proyectos, volvemos a la idea de las curvas de costes marginales de abatimiento, y tenemos, por ejemplo, un proyecto que se ha presentado por 8 euros y diríamos, bueno, pues este es el más barato, el siguiente se ha presentado por 12, el siguiente se ha presentado por, no sé, por 14,5.
Entonces, iríamos dando dinero a los proyectos que son más eficientes hasta que se nos agote el dinero. Llegará un momento que el dinero que tenemos preparado en esta subasta no se ha cubierto con todas las solicitudes que tenemos y cortamos por ahí. Entonces, esto es una fórmula fácil, ya digo, un poco durilla, pero bueno, una fórmula fácil de poner en marcha sistemas a la reducción de emisiones. Y además aquí tenemos una ventaja, que luego lo comentaremos si tenemos tiempo, que es que además el Gobierno gana dinero, porque el Gobierno cada tonelada de CO2 que se reduce la va a poder vender o la va a dejar de comprar al precio de la tonelada de CO2. La va a dejar, que por ejemplo, imaginemos que son 12 euros. Si hay un proyecto que está dispuesto a reducir a 8 euros, los 4 euros de diferencia es dinero que de alguna manera gana el Gobierno. O sea, que es un mecanismo que incluso financieramente puede ser positivo para el Gobierno que lo pone en marcha. No sé si se entiende esta idea. O sea, la idea es que bajo un sistema el Gobierno español, bajo el protocolo de Kioto, tiene que comprar toneladas de CO2, imaginemos que las está comprando a 12 euros, que no es una cifra disparatada, pero aunque no tuviera que comprar CO2, podría venderlo a 12 euros, con lo cual, si él consigue reducir en el propio país por debajo de ese precio, es un dinero que está ganando, porque o va a vender toneladas de CO2 a 12 euros o va a dejar de comprarlas a 12 euros, con lo cual es un sistema desde el punto de vista público muy, muy interesante. Hay muchísimas fórmulas para hacer esto y esto sí que tiene la complejidad de que es súper difícil de explicar a la gente, ¿no? El decir que el Gobierno va a estar como subastando CO2 o algo así, bueno, que ya sabéis que hay otro tipo de subastas de CO2 todavía un poco más duras, pero bueno, es una cosa un poco difícil de explicar, pero bueno, hay ejemplos, sobre todo en países nórdicos y bueno, hay un cierto potencial. En Canadá también se ha hecho esto. Entonces, bueno, sería una posibilidad también para obtener esto, ¿no? Otra posibilidad, ya estoy agotando toda la imaginación que tengo, sería el tema de crear submercados de cap and trade. Esto lo ha hecho el Gobierno inglés, ¿no? Lo que dice es, oye, pues al margen del comercio europeo de derechos de emisión, que se afecta, pues no sé, al 50 o al 40% de las emisiones que tengo yo en mi país, voy a hacer otros subsistemas de comercio de emisiones para otro tipo de sectores. Entonces, pues no sé, él lo ha hecho para el sector residencial y para el sector, bueno, sobre todo el sector de las pymes. Entonces, si amplío el espectro del mercado de CO2, del comercio europeo de derechos de emisión, lo que estoy es otra vez, hay gente que está bajo un sistema de cap and trade, hay gente que va a tener un coste de oportunidad a la emisión de CO2 y, bueno, pues es algo que se puede poner en marcha, ¿no? Y que habría incentivos para ello. El problema que tiene la creación de mercados de carbono, pues es esto, que esto es súper complicado, ¿no? O sea, que al final hay un montón de... Esto es un diagrama hecho por nosotros, ¿no? De cómo funciona un poco de la cantidad de agentes que pueden participar, y esto es súper simplificado, en el esquema de comercio de derechos de emisión en España. Es súper complicado de regular una cosa de estas y requiere muchísimo esfuerzo. La gente en principio es hostil a todo lo que suponga obligaciones, mientras que es partidaria de todo lo que sean incentivos. Entonces, bueno, es otra fórmula para la monetización de emisiones, pero bueno, es una fórmula con una cierta complejidad, porque requiere muchísimo trabajo. En general, los sistemas de comercio de emisiones son fórmulas de países ricos, por decirlo de alguna manera. Ahora están muchos países de Europa del Este mirando si pueden hacer sistemas de comercio de emisiones. Ucrania tiene una propuesta de ley que parece que pinta bien sobre esto. Hay países en América Latina que están estudiando esto. Pero claro, los costes administrativos de poner en marcha una cosa de estas son enormes. O sea, realmente hace falta una administración con unos remanentes de recursos y con una capacidad administrativa pues muy potente, ¿no? Y la última que os he puesto aquí es, claro, podemos pensar, al margen de esto, en cualquier otra fórmula que tenga que ver con un sector determinado, ¿no? Aquí os ponía el ejemplo de los certificados blancos, que son un sistema que existe en bastantes países de Europa para el fomento de la eficiencia energética. No son directamente sistemas de monetización, pero al final, si lo que haces es obligar a realizar una serie de proyectos de eficiencia energética, a nivel público sí que estás financiando o estás promoviendo proyectos de reducción de emisiones. Otro sistema sería, por ejemplo, el tema de primas a las renovables, sería otro sistema de búsqueda de monetización de reducción de emisiones, ¿no? Bueno, podemos pensar en otros muchos mecanismos que sean de carácter indirecto, es decir, identificamos una posibilidad de reducción de emisiones en el sector transporte y pensamos un esquema legal para incentivarlo, ¿no? Eso sería, de hecho, es el camino que más o menos están siguiendo todos los países por no entrar en las honduras de todo lo anterior, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay muchas posibilidades, lo que pasa es que ponerlas en marcha tiene cierta complejidad, pero por otro lado ha llegado el momento, ¿no? Porque tenemos unos mercados de carbono que ya están en funcionamiento y tenemos un potencial de reducción de emisiones que está ahí y que a veces pues da pena, ¿no? A veces cuando uno mira proyectos que se están haciendo en China o proyectos que se están haciendo en otros lugares y que podrían perfectamente hacerse aquí, pues uno no puede más que sentirse un poquito triste, ¿no? De que no hayamos sido capaces de diseñar unos incentivos que sirvan para todos estos lugares, ¿no? Y por último, que ya sí, estoy agotando el presupuesto de tiempo,
¿Qué implica esto desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, ¿no? Es decir, todo esto está muy bien, hay un potencial de reducción de emisiones, podemos obtener unos ingresos, parece que es un win-win, pero bueno, desde el punto de vista de la administración, ¿qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos puesto 3 preguntas que pueden ser importantes desde el punto de vista de la administración a la hora de abordar este tema, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuánto reducir? ¿Hasta dónde debería estar dispuesta una administración a poner en marcha sistemas de incentivos a la reducción de emisiones? Lo que hemos hecho esto es muy parecido a las gráficas que habéis visto antes de... Perdonad la tendencia a poner tantas gráficas, es de formación profesional. Es una gráfica muy parecida a las que habéis visto de costes marginales de reducción. Lo que teníamos es aquí los euros que cuesta poner en marcha una medida y las toneladas de CO2 que se ahorrarían. Están millones, pero bueno, nos da exactamente lo mismo. Claro, lo que tendríamos es, claro, lo primero, las medidas que son a coste negativo, las medidas que se pueden desarrollar y que van a dar ingresos, pero que tienen barreras a la implantación, estamos hablando sobre todo de eficiencia energética, sería un disparate no poner en marcha. Sería un absurdo no superar las barreras que existen a la monetización de reducción de emisiones, porque realmente estamos perdiendo una oportunidad enorme, que es un win-win tanto para el sector público como para el sector privado, porque son medidas a coste negativo. Ya digo, con barreras financieras y barreras de otro tipo. En segundo lugar, tendríamos todas las medidas que se pueden realizar y que tienen un coste por tonelada de CO2 reducida inferior, por ejemplo, aquí hemos puesto 10 euros, al precio de la tonelada de CO2 en los mercados internacionales de CO2. Joder, aquí estamos hablando otra vez de que son medidas que necesariamente tienen que ponerse en marcha. Es absurdo que estemos comprando CO2 a 12 euros o a 10 euros cuando en España se puede reducir a 8 o a 6 euros. Directamente deberías tratar de primar la reducción de emisiones en tu país por lo menos hasta ese punto en el que te igualas con el precio de la tonelada de CO2 en los mercados internacionales. Hombre, pero no solo eso, parece que aunque alguna medida de reducción de emisiones, lo que hemos llamado el bonus doméstico, sea un poquito más caro del precio de la tonelada de CO2, parece que para un país invertir en sí mismo, invertir en modernización, invertir en ahorro y eficiencia, invertir en mejora, invertir en reducción de emisiones, pues también tiene un beneficio económico, beneficio social, beneficio ambiental, que también hay que considerar, ¿no? Entonces, parecería lógico que, bueno, sea cual sea ese bonus doméstico que se establezca, se incentiven todas las medidas que, incluso siendo un poco más caras del precio de la tonelada de CO2, pues tengan otra serie de beneficios sociales, otra serie de beneficios ambientales. Entonces, bueno, que deberíamos ir un poco más allá del precio de la tonelada de CO2 y, evidentemente, pues dejar aquellas medidas que tienen un coste más alto. No hay por qué reducir en todos los sectores y en todo momento, porque una de las ideas de un mercado de cap and trade, y la vuelvo a repetir, es que da igual emitir una tonelada de CO2 en un país que en otro, en un sector que en otro. Si hay otros países, otros sectores que tienen mucho más potencial que nosotros, tampoco hay que volverse locos. O sea, es un compromiso conjunto, ¿no?, que tenemos que abordar entre todos. ¿Dónde reducir? Esto ya lo hemos visto, pues obviamente deberíamos buscar aquellos sectores que tienen un coste marginal más bajo, aquellos sectores que pueden reducir una tonelada de CO2 a un precio más bajo. Eso, bueno, suena un poco duro también cuando uno da... Más que jornadas, pues participan charlas o tal con gente un poco con menor preparación, pues a la gente le asusta mucho todos los mercados de carbono y lo ve como una cierta barrera ética, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de un fenómeno como el cambio climático, con todas las complicaciones que tiene, etcétera, pues parece lógico que busquemos incentivar las reducciones en los sectores con menor coste de abatimiento. Y por último está la cuestión de cómo financiar o cuál es la estructura financiera de esas reducciones. Esto ya lo hemos... A ver si soy capaz de explicar bien esta idea. Lo hemos visto antes. Cualquier diseño que pongamos tiene unas implicaciones en términos de reparto de beneficios entre el sector público y el sector privado. La aplicación conjunta, por ejemplo, es un mecanismo muy fácil. En el caso de la aplicación conjunta, hay un sujeto privado, pone en marcha un proyecto de reducción de emisiones y todas las toneladas de CO2 que reduzca ese agente va a obtener unas toneladas de CO2 que va a poder vender en los mercados, y el papel del sector público es testimonial. Tiene que hacer muchos papeles, tiene costes administrativos, tiene muchas historias, pero no participa en principio salvo que se diseñan ciertas fórmulas, pero no participa en principio de los ingresos derivados de un mecanismo de aplicación conjunta. Con lo cual, el precio de la tonelada de CO2 está a 12, al final el agente privado gana 4 euros por cada tonelada de CO2 que se reduzca, con lo cual el beneficio estaría de alguna manera en el sector privado. Mientras que, por ejemplo, sistemas como las subastas que decíamos, los sistemas de incentivos directos, tienen un mecanismo distinto. Imaginaros, sacamos una propuesta abierta, que se presenten a aquellos que tengan reducciones de emisiones y que digan a qué precio estarían dispuestos a reducir. Hombre, probablemente la gente no iría exclusivamente a coste,
sino que la gente intentaría poner un poquito más. Imaginaros que podemos reducir a 8 euros, pues bueno, yo voy a pedir 9 euros por reducir una tonelada de CO2. Probablemente no mucho más, porque realmente, hombre, yo soy optimista con respecto a eso, pero si la industria no tiene un coste asociado a la reducción de emisiones, tampoco creo que necesite un gran beneficio para llevar a cabo esas decisiones, ¿no? La barrera más bien es, joder, lo costosas que son, no tanto los beneficios que pueda obtener, aunque eso depende también de cómo te valores o cómo te sientas tú posicionado con respecto a otros, porque esta subasta es competitiva. Una vez que se agota el dinero, se acaban los incentivos, ¿no? Entonces tienes que ver cuánto pides para llevarte lo máximo posible, pero sin perder la subasta, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, ese proyecto de 8 toneladas realmente obtendría 8 toneladas y la diferencia entre las 8 toneladas y las 12 toneladas sería el dinero que gana la administración con esa medida. O sea que si vamos por unos sistemas de monetización u otros, el reparto de beneficios entre el sector público y el sector privado son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica que bueno, tenía luego alguna diapositiva un poco más retorcida para explicarlo, pero bueno, lo único que es una simulación que hicimos en la empresa, bueno, porque nos lo pidió otro cliente, era de, claro, en función del margen de beneficio que la administración quería dejar al sector privado, cuál sería el reparto de beneficios entre el sector público y el sector privado, ¿no? Básicamente la idea es, si la administración conoce cuáles son los costes de reducción en cada uno de los sectores, puede diseñar instrumentos a medida y puede calcular el beneficio que va a dejar que obtenga el sector privado. Es decir, si yo sé que reducir en cierto sector vale 8 euros, pues a lo mejor vamos a considerar que es digno dejarles un 15% de beneficio. Entonces, puedo diseñar una serie de incentivos a medida que me permitan controlar el beneficio del sector privado y repartir, ¿no? Hacer un reparto adecuado de beneficios entre el sector público y el sector privado de estas medidas. Entonces, bueno, en función esto es un caso real, pero bueno, da igual. En función del porcentaje, si no me falla la memoria, de beneficio que queríamos dejar al sector privado por la reducción, pues cada vez cuanto más beneficio baja el coste marginal privado, tened en cuenta que estos son costes negativos, o sea, obtiene más ingresos cuanto más margen se le deja, y habría un punto en ese caso que era el 25% de margen, en el cual el reparto entre el sector público y el sector privado era del 50%. Pero bueno, esto es un ejemplo teórico. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo tenía para comentar hoy. Básicamente la filosofía es la que comentaba al principio. A veces uno cuando tiene una idea, ¿no? A veces le quema un poco en la mano, ¿no? Tienes la sensación de que, joder, es una pena que exista este potencial, es una pena que los incentivos que existen todavía no se están poniendo adecuadamente en marcha, sobre todo cuando vemos que es un esquema que teóricamente podría ser perfectamente un win-win entre el sector público y el sector privado. O sea, hay margen para reducir emisiones en España en muchísimos sectores y hay estudios y proyectos concretos que así lo atestiguan. Entonces, si es bueno para el sector privado y es bueno para el sector público, pues tenemos que ser capaces de ponerlos en marcha. Y quien dice España dice cualquier país europeo. Lo que tenemos que ser capaces es de elegir un instrumento adecuado, un instrumento que no sea demasiado complejo y bueno, que satisfaga un poco a todas las partes en juego. Y nada más, pues eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Kepa, por la presentación. Yo creo que has demostrado que realmente eres un filósofo del carbono y desde luego hay múltiples opciones a explorar, ¿no? Desde el punto de vista de políticas que todavía no se han desarrollado y que sería un esfuerzo conjunto, ¿no? Entre el sector público y el sector privado para lograr reducir emisiones, ¿no? Vamos a abrir un turno de preguntas. Estáis abrumados, ¿no? Con las curvas y... Comentarios, no es una pregunta. Yo creo que no es tan congruente todo lo que ha dicho, porque todo esto no tenemos en cuenta un factor, y es que todo el tema este se está utilizando en un valor que no está en ninguna de las gráficas, que es el negocio que ciertas empresas de ciertos países van a hacer. ¿Por qué tiene más éxito un MDL? Porque detrás de un MDL hay un proyecto donde una empresa del país va a desarrollar un negocio contra esa subvención. Entonces, interesa. Sin embargo, una subvención en la que no esté tan claro que se genere un valor de negocio adicional para la empresa que lo va a realizar, pues es donde está más frenado. Entonces, no sé si hay algún criterio en ese sentido de no ligar forzosamente la concesión o la metodología, y por eso quizá el ACE tampoco funcione tan bien, porque a mí al fin y al cabo como país soltar unos derechos de CO2 que pueden generar beneficio para empresas de mi país lo voy a priorizar frente a generar unos derechos de carbono que le va a dar un beneficio a una empresa de otro país. Entonces, por eso los países avanzados
buscan la inversión en países no desarrollados porque tienen la oportunidad con la operación de hacer una venta de una empresa de su país en ese otro entorno. Y creo que eso es lo que distorsiona un poco el objetivo que en realidad se persigue. No tengo micrófono. Pues vamos a ver. Te dejo. Vale. Gracias, Emilio. Hombre, no, yo no creo para nada. Tiene algo que ver lo que estás diciendo, es decir, cualquiera que sea el sistema al que vayas, el mecanismo de desarrollo limpio, la aplicación conjunta, en todos estos mecanismos hay sectores empresariales con ganas de desarrollar proyectos y con ganas de ganar dinero, como en todo en la vida, ¿no? Como en cualquier otro sector y en cualquier otro área. El mecanismo de desarrollo limpio, en realidad, no es un mecanismo gobierno a gobierno, sino que, hombre, es un mecanismo gobierno a gobierno desde el punto de vista administrativo, pero en realidad la realización de los proyectos, lo que está detrás es intereses de empresas privadas, que son las que realizan los proyectos, las que calculan líneas de base, bueno, por un lado las consultoras, por otro lado las propias empresas que realizan los proyectos lo hacen porque van a ganar más dinero con los ingresos del CO2 que el coste que tienen los proyectos. Yo no veo de verdad una diferencia sustancial con lo que sucedería en cualquiera de estos mecanismos en los países desarrollados. Nos encontraríamos con lo mismo, los mismos agentes, nos encontraríamos con intermediarios en el caso de ciertos mecanismos de estos que van a querer obtener ingresos como consecuencia de las transacciones de CO2, nos encontraríamos con empresas, sobre todo, que van a poder obtener ingresos como consecuencia de la realización de proyectos, nos encontraríamos con consultores que lo que quieren es ayudar a lo largo de todo el proceso. Entonces, yo no creo que exista una diferencia sustancial en el interés del sector privado en realizar proyectos en unos países o en otros. De hecho, allí donde eso que comentabas de que los gobiernos quieren que sean sus propias empresas lo que hagan las cosas, es lo que está sucediendo, por ejemplo, en los esquemas de inversión verde, de manera muy imperfecta, pero es un poco hacia donde se está yendo. Pero no está sucediendo en los países en vías de desarrollo, no hasta donde yo lo conozco. Hombre, hay ciertas ayudas, sobre todo en los primeros años, el gobierno holandés y algún otro gobierno que sí que realmente estaba un poco incentivando a sus empresas, pero ahora mismo es un mecanismo muy liberalizado. Donde yo creo que sí que hay un punto interesante y que no lo he introducido aquí, y es un factor psicológico y es la comodidad. Es más fácil cogerte un avión e ir a otro país, cogerte el avión de París a Kiev, llegar a un acuerdo con el funcionario de turno y cerrar la transacción y automáticamente tienes las toneladas de CO2, que tener que montar un sistema de estos que te requiere leyes, decretos, presiones de grupos de interés, hablar con la industria, definirlo. O sea, yo creo que sí que hay una barrera desde ese punto de vista un poco más psicológico, pero yo creo que tendría que ver en todo caso con eso. Yo creo que el sector privado como tal está deseoso de hacer proyectos allí donde realmente haya margen, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. O sea, yo creo que no es propiamente una barrera al desarrollo estos incentivos, y de hecho el lobby que hay en España, que empieza a haber, ¿no? Los grupos de presión que sacan informes sobre este tema, aparte del que sacó Gas Natural Fenosa, que os he comentado yo, el Club de Excelencia por la Sostenibilidad, me parece que se sacó un informe hace poco, el Pacto Europeo de Alcaldes también está trabajando en esta línea. O sea, yo creo que en general el sector privado tiene bastante interés en el desarrollo de estas fórmulas. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería comentar, yo esta idea que tú comentas siempre la tenía en la cabeza. O sea, a mí el tema de que nos gastemos en esquemas de inversión verde, ¿no? Pues 7 euros por tonelada, cuando aquí podríamos hacer con esos, por un poco más, a lo mejor podríamos conseguir hacer un proyecto equiparable, ¿no? ¿Por qué el limpiar esas emisiones en Kiev o en Moscú nos tiene que suponer un extra coste, ¿no? O sea, vamos a ver, para que lo entendáis, normalmente los gobiernos no compran y venden unidades soberanas de carbono, digamos, a pelo, ¿no? Los gobiernos lo que hacen es invertir el dinero con un compromiso de que ese país va a gastar el dinero en un proyecto de reducción de emisiones en una de las líneas estratégicas que ellos quieren priorizar, ¿no? En realidad ese esfuerzo podría hacerse igualmente en territorio español, ¿no? O sea, podríamos comprar AUS negras, es decir, sobre asignaciones del gobierno ruso, nos las traemos a España y diluimos eso en el sector privado para que a través de un sistema de subastas
pues el sector privado pudiera participar en reducir emisiones aquí, porque la inversión que se realiza en España luego va a reverter en la propia economía española, ¿no? El problema que yo creo que hay una barrera administrativa fuerte, ¿no? Yo creo que tanto las competencias entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y la capacidad que tiene hoy por hoy el Ministerio de Medio Ambiente de estructurar todo esto es limitada, ¿no? Parece una paradoja que la Administración pues no tenga recursos suficientes para algo que podría reverter en la propia economía española. Pero bueno, yo creo que también estamos en medio de la historia, ¿no? Yo creo que en un momento dado esto ocurrirá. El sector privado igual puede ser capaz de realizar esto mismo que yo digo. A lo mejor, pues en un momento dado, pues un promotor español puede ir a comprar emisiones en los mercados internacionales, emisiones soberanas, y establecer un sistema de compra-venta de emisiones. A lo mejor un registro voluntario es capaz de dar soporte con unidades soberanas a sus BERS, ¿no? De forma que seamos capaces de crear más proyectos que reduzcan emisiones basados en unidades de cumplimiento, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, no, realmente, no, por eso decía que es algo que como que queman las manos, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que se debería hacer, de que hay un esfuerzo para ponerlo en marcha, hay un montón de barreras mentales, limitaciones, probablemente más de recursos administrativos que de otro tipo, sí, pero que realmente poner en marcha una fórmula de estas no solo es un win-win desde el punto de vista económico, sino que también, joder, desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta, pues, estamos hablando de cumplir el protocolo de Kioto también dentro de nuestra casa, ¿no? Domésticamente, no solo a través de la compra de activos fuera. Teniendo en cuenta también el tema económico que comentas, que es que joder, estamos invirtiendo en nuestra propia economía y más en momentos como los actuales. O sea, que parece que desde todos los puntos de vista sería una fórmula que tiene recorrido, y doy fe de que existen proyectos para hacerlo, que esta es luego la otra pregunta que siempre formula la gente. ¿Hay realmente proyectos? Joder, los hay muchos, ¿no? Y gente que además está levantando la mano y que dice yo quiero, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo, que es lo que tú comentabas, Emilio. O sea, que es una cuestión de tiempo, que probablemente por eso yo decía que si dentro de 4 años pues la gente ve esta presentación dirá, joder, pues no, se equivocó, no ha sido ni la aplicación conjunta ni el otro, sino ha sido un mecanismo distinto, pero que algo va a haber. O sea, y que esto va a ser un tema de debate y de trabajo en los próximos años. Quizá haya un factor adicional, y es la exactitud que el Inventario Nacional de Emisiones pueda tener. O sea, hay un tema, y es que puede ser que el Ministerio de Medio Ambiente piense, se hace un proyecto de reducción de emisiones, pero realmente que yo realice ese proyecto se va a ver reflejado en el Inventario Nacional de Emisiones. Eso me va a salir en la cuenta de abajo de mis emisiones a reducir, y puede entrar la duda, porque el grado de incertidumbre que tenga el Inventario Nacional hace que un pequeño proyecto pueda no verse reflejado en el total de la suma, ¿no? Con lo cual, a veces parece una utopía decir vamos a hacer un proyecto y realmente eso va a reducir emisiones en la cuenta de Kioto de España, ¿no? Porque pues que a lo mejor esa minúscula aportación no se va a ver reflejada. Totalmente cierto. Hombre, la lectura que uno puede tener entonces es decir, joder, pues entonces está mal el inventario, ¿no? Corrijámoslo, ese es el primer camino. Y por otro lado, joder, ¿de qué se trata aquí, no? Porque a veces también, y esto me pasa a mí muchísimo, estás todo el día con los mercados de carbono, con el precio del CO2, los swaps, los no sé qué, y dices, ¿de qué era esto, no? ¿De qué se trataba esto? Joder, esto se trataba de reducir emisiones y de frenar el cambio climático, ¿no? Entonces, a veces parece como que nos hemos olvidado de eso, y además nos hemos olvidado que es enormemente complicado, que cumplir con cualquiera de los objetivos que dice el IPCC a 2050 ahora mismo es una auténtica utopía, que ni la más optimista de las previsiones de marco regulatorio internacional se acerca ni de lejos a cumplir con ninguno de esos objetivos. Y joder, si se trataba de reducir las emisiones, busquemos cómo poner en marcha mecanismos y no seamos tan picajosos con temas de inventarios, con temas de doble contabilidad en el tema eléctrico. Joder, no fastidien. O sea, eso es un tema que está bien, que desde el punto de vista conceptual tiene sentido, pero se trata de reducir emisiones y se trata de poner incentivos a hacerlo. Entonces, pues, hagámoslo, ¿no? Dejemos de dilucidar y de ser tan precisos conceptualmente. Yo casi preferiría poner incentivos públicos a la reducción de emisiones, aunque luego no se vean reflejadas en el inventario, sabiendo que, oye, que en cualquier caso tiene un beneficio, ¿no? en la lucha contra el cambio climático y un beneficio a nivel local. O sea, yo creo que bueno, que tenemos, evidentemente es una barrera administrativa, pero joder, que tenemos que tener una visión amplia y tenemos que tratar de superarla.
Bueno, pues quizá luego, cuando venga Alicia Montalvo, le podamos comentar esto, ¿no? Hay una pregunta también. ¿Has propuesto el sistema de la subasta del Estado que vaya subastando a la mejor propuesta más barata? Y ponías el ejemplo de una empresa a 8 euros la tonelada reducida. ¿Qué ventajas tiene la empresa? Porque la empresa puede generarla a 8 y venderla en el mercado a 12 en vez de gestionarla con el Estado y que el Estado gane esos 4 euros. Aparte de la seguridad de que tienes la tonelada ya vendida en el mercado, ¿qué ventajas puede tener la empresa y por qué ese sistema se implantó o ha podido funcionar en los países nórdicos? Sí, claro, en realidad lo has visto muy bien. Claro, la cuestión no es por qué la empresa va a un mecanismo u otro. Si la empresa pudiera elegir, seguro que iría a un mecanismo siempre que el proyecto tenga la dimensión suficiente, a un mecanismo de aplicación conjunta, que es un poco lo que tú estás comentando, en el cual va a poder vender a 12 euros en vez de los 8 que le va a dar la administración en la subasta. No, la cuestión es si existe un régimen legal para la aplicación conjunta o no. O sea, la cuestión es que en la práctica esos abanicos que yo he comentado, igual no lo he explicado con claridad, pero no están todos, no es un menú de opciones que tiene alguien para presentar proyectos, sino son opciones de diseño legal que pueden existir o no. Realmente, marco para la aplicación conjunta no hay en todos los países europeos, y además los países que la tienen limitan muchísimo el tipo de proyectos que se pueden presentar. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿eh? Si existieran las dos opciones, la empresa siempre va a tratar de maximizar sus ingresos y va a tratar de ir a la opción que más beneficio le dé. O igual se atrevería a ir a una subasta pidiendo un precio un poco más alto. Voy a la subasta a 12, si resulta que no hay nadie que reduzca un precio más barato, me la voy a llevar yo. O igual a 11, ¿no? Y trato de asegurarlo. O sea, que ahí sí que existiría ese juego. La cuestión en la práctica es que no son opciones. Desgraciadamente no es un menú de opciones que están encima de la mesa, sino que bastante tienes con que en algún país exista una sola de esas fórmulas para poder desarrollar los proyectos. En la práctica no tienes esa variedad de opciones a elegir. Mi duda es más o menos con respecto a conferencias que hubo ayer. Me quedé yo con la impresión que el precio de la tonelada podía ser muy variante, que incluso a veces habían comprado a centavos de dólar. Y ahora diciendo que tal vez los proyectos podrían financiarse por sí solos con solo el hecho de vender las reducciones, no sé, ¿no habría falta una estabilidad un poco más estabilidad del precio de la tonelada como para poder asumir eso? No sé si estoy siendo clara con mi pregunta. Está siendo clarísima, sí, y tienes además toda la razón. Es un problema que tenemos en todos los mercados de carbono. Es un problema aquí, es un problema en el mecanismo de desarrollo limpio, es un problema en el comercio europeo de derechos de emisión, que una empresa que quiere desarrollar una inversión quiere tener una cierta seguridad sobre cuáles los ingresos que va a obtener. Y si la tonelada de CO2 puede evolucionar pues, de 30 a 0, como pasó en el primer periodo, pues realmente es un problema. Eso es así y es una limitación evidente y clarísima. Siendo eso así, la verdad es que en los últimos 2 años el precio de la tonelada de CO2 se mantiene una cierta lateralidad, ¿no? Que dicen los especialistas, o sea que está en un cierto umbral de precio, ahora mismo en torno a los 14, 15 euros, o sea en un precio no tan alto como el que se preveía en un primer momento, pero está en un umbral de cierta estabilidad, o sea que hay un cierto marco. Pero sin embargo eso es un problema gravísimo. Antes hablaba con Emilio de que la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones ha mandado una carta a la Comisión Europea diciendo que tiene que revisar lo que había propuesto para 2020 porque puede ser que el precio se hunda por una serie de cálculos que hayan hecho ellos y que realmente va a haber menos déficit del que se pensaba inicialmente. Claro, son sistemas de comercio, o sea, son esquemas totalmente artificiales, ¿no? Son mercados que se crean específicamente para reducir las emisiones y que son muy complejos porque hay muchísimos agentes económicos, son mercados extraordinariamente complicados y que no se rigen, al ser sistemas artificiales, por las leyes de oferta y demanda que puede haber en otros mercados, sino que hay muchísima intervención de un poder público. Entonces, parte del rol de ese poder público, en este caso de la Comisión Europea, y es explícito, es tratar de mantener una cierta estabilidad, un cierto nivel de precios para que esto sirva para algo, porque si no, una empresa que va a querer hacer una inversión realmente no se va a atrever porque no va a saber cuál es el rango de precios. Entonces, hombre, yo entiendo que son cosas... estos mercados llevan muy poquito tiempo al final, ¿no? El comercio europeo de derechos de emisión empezó en el año 2005 y bueno, había alguna otra experiencia en Estados Unidos y tal con esquemas parecidos, pero son sistemas muy jóvenes que todavía tienen un desarrollo muy corto. Entonces, imaginemos que a futuro esa incertidumbre tan alta del precio del CO2 tenderá a disminuir y que llevará a una evolución pues, probablemente volátil, pero no tan volátil como otro tipo de
bueno, como ha estado llevando hasta ahora. Pero efectivamente eso es una barrera de primera magnitud. ¿Sí? La volatilidad del precio del CO2 hace que sea muy difícil tomar decisiones de inversión. De acuerdo.